Todas, espero que estén muy bien, que Dios y la Virgen me los siga ayudando y quiero hoy, padre, 177 años es que es la comunidad, Sí, señora, 177. 177 años hoy los misioneros claretianos consagrados a nuestra Virgen del Carmen. Entonces vamos a hacer esta oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Sagrada Familia de Nazaret, comunidad de amor entre Jesús, María y José, modelo e ideal de toda familia cristiana, hoy especialmente la familia claretiana, a ti confiamos nuestras familias. Abre el corazón de cada hogar a la fe, a la acogida de la palabra de Dios, al testimonio cristiano, para que llegue a ser manantial de nuevas y santas vocaciones. Dispón el corazón de los padres para que con caridad solícita y atención prudente y piedad amorosa sean para todos nosotros hijos y sigan siendo guías seguros hacia los bienes espirituales y eternos. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el Como era en el principio, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la Santísima Trinidad nos bendiga y nos siga guiando en este caminar bíblico, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Que el Inmaculado Corazón de María, hoy en la advocación de la Virgen del Carmen, nos siga ayudando como familia claretiana. Que Dios y la Virgen me los acompañe. Vamos entonces, mi padre, bienvenido. Bienvenido, padre Juancho. Ya tiene permiso de moderador, ¿cierto? Sí, parece que sí. Bien. Sí, bien pueda, padre. A ver, yo busco aquí cómo comparto, reaccionar, participar, chat, grabar. Ya vi. Bueno, listo. Entonces, poniendo en manos de Dios la jornada de hoy, vamos a dedicarnos a mirar un tema complementario al que vimos la semana pasada, que fue el de la cosmovisión. Ahora vamos a tratar de ver el de la antropovisión, la experiencia, la manera, el sentido y la fuerza de los judíos al pensar cómo es el hombre, cómo es el ser humano, cómo es la mujer. En realidad, toda la realidad humana. Vamos, se está viendo el tema en la pantalla de antropovisión. Sí, Sí, padre. padre. Bueno, listo. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Complementa un poco el tema de la cosmovisión, que ya vimos, y lo determinamos en tres elementos para la visión judía, el Eretz, la tierra, el Shemaim, los cielos, y el Sheol, lo inferior, lo de abajo. Acuérdense, tengan presente, recuerden con mucha seguridad que en la parte de abajo, para la cosmovisión judía, no hay nada. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Segunda cosmovisión que vimos, la cosmovisión griega, que está compuesta también de tres elementos: la Gea, la tierra; el Uranois, el cielo; y el Hades, el Averno, o la parte inferior, abajo.
tener en cuenta que en la cosmovisión griega, el cielo es también lugar de castigo. Es de premio, pero también de castigo. Recordar que la tierra es el lugar donde habitan los dioses. Y recordar que en la parte de abajo, en el Averno, en el Hades, hay toda una realidad en la cosmovisión griega. Es muy importante tener en cuenta eso. Bueno, el tema de hoy es la antropovisión, cómo se ve el ser humano en esa ubicación del cosmos. Para los judíos, vamos a empezar otra vez con los judíos, para los judíos hay como una parte externa, tangible, medible, que compone el ser humano, que se llama basar, basar con S. ¿Sí? En hebreo se escribe con otros caracteres, no tengo aquí la posibilidad de escribírselos en hebreo, pero tras la iteración y la pronunciación es basar, basar. Para los judíos, basar es todo lo que compone la carne, pero la carne con huesos, con cartílagos, con líquidos, con fluidos, es todo el bazar. Ese es el concepto que tiene inicialmente, o el primer componente que el ser humano tiene, bazar. Pero también tienen bazar los animales. Yo puedo ir a una carnicería y comprar 3 kilos de bazar de conejo o 2 kilos de bazar de pollo, porque los animales también tienen carne, músculos, huesos, sangres, fluidos, cartílagos. Entonces, es una cosa común al ser humano y al ser animal, el bazar, la carne. Es muy importante saber que el componente más externo, más visible y con el cual nos relacionamos más directamente con el cosmos es con el bazar, que tiene toda esa composición. Yo, por ejemplo, peso 62 kilos de bazar en la cosmovisión judía. Ese es mi peso de la carne, que incluye mis huesos, mi sangre, todos los líquidos que tiene mi organismo, pesan 62 kilos. Esa es como la parte tangible del ser humano. Luego, el ser humano está compuesto de un segundo componente que se llama nefesh. Nefesh, para los judíos. Nosotros traducimos ese término como el ánimo, el ánimo, la fuerza, la capacidad que tiene el bazar de moverse. El bazar se mueve a través de el nefesh. Yo, para poder alzar mi mano, pues debo tener un nefesh que me ayude a mover esa parte del organismo, del cuerpo. Para alzar el pie necesito un nefesh que me dé ánimo, que me dé fuerza, que me dé dinamis para yo moverme y desplazarme, moviendo armónicamente los pies. Y entonces puedo caminar, el nefesh. Los animales también tienen nefesh. Nefesh. Porque un conejo, para saltar, necesita la fuerza y el ánimo para contraer los músculos y hacer el salto. Una vaca necesita nefesh para mover la cola y espantar las moscas. Un perro necesita nefesh para alzar la pata y poder orinar. El nefesh es como el ánimo, como el ánimo. Después vamos a ver lo que pasa en las traducciones que nosotros hacemos. Y el tercer componente que tiene el ser humano se llama la ruaj. Ruaj, que nosotros traducimos como el espíritu. Como el espíritu. Basar, carne, nefesh, ánimo, y ruaj, espíritu. La ruaj es lo que Dios le sopló al ser humano por la nariz cuando lo creó.
¿Se acuerdan en el segundo relato de la creación que Dios toma barro de la tierra, moldea el ser humano y le sopla por la nariz, le insufla por la nariz su ruach, su espíritu? Los animales no tienen ruach. Los animales no tienen ruach. Los animales solamente tienen basar y nefesh. Solamente el ser humano tiene ruach, espíritu. En hebreo pasa una cosa muy particular. Basar es masculino, nefesh es masculino y ruach es femenino. En las traducciones nuestras, por alguna circunstancia, nosotros el masculino griego, hebreo lo hemos traducido con un femenino español, la carne. Podríamos decir el cuerpo, pero para ser exactos, en el pensamiento judío es la carne lo que pesa. El nefesh, que es masculino, nosotros lo hemos traducido aquí, para la explicación que yo les he dado, como ánimo, en masculino también. Pero es muy normal que nosotros lo traduzcamos como ánima. Aunque en castellano, ánima es un femenino, pero con artículo masculino. Nosotros no decimos la ánima por cuestiones de eufonía, nosotros decimos el ánima, pero la palabra es en realidad femenina, tiene las características típicas de las palabras que terminan, de los sustantivos que terminan en A, como el agua. El agua es femenina, pero le colocamos el artículo masculino, el agua. Uno no dice la agua, pero el concepto es netamente femenino, agua. De hecho, cuando la pluralizamos decimos las aguas. Lo mismo pasa con los nefesh. Nosotros decimos las ánimas. Y pasa una cosa muy simpática. Este masculino hebreo, la ruach, nosotros la traducimos con un masculino castellano, espíritu, el espíritu. Nosotros deberíamos decir el carne, el ánimo y la espírita. Pero eso no suena bien, no hay eufonía y no es lo normal en castellano. En todo esto hay toda una concepción de qué es el ser humano, de qué es el ser humano. Es carne, es ánimo y es espíritu. De hecho, los autores judíos siempre piensan en tres: que todo vuestro ser, alma y cuerpo sean custodiados sin reproche hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Escribe por allá Pedro en sus cartas: que todo vuestro ser, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo. En el Shema Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es exactamente la traducción de todo esto. Amarás al Señor tu Dios con tu basar, con tu nefesh y con tu ruach. Ese es como el concepto que hay en la mentalidad judía de lo que es el ser humano. Acuérdense que Ruach solamente tienen los humanos, porque solamente Dios al ser humano le insufló su espíritu. Pero los animales tienen nefesh y tienen basar. Para los judíos, cuando el ser humano muere, entonces hay una descomposición de esta formación tripartita. La carne se va al Eretz, a la tierra. Recuerden que la Biblia dice: en polvo eres y al polvo retornarás. Ese es el concepto que hay de la carne, del basar. Basar eres y al basar volverás, porque eres carne.
Y entonces, cuando una persona, cuando un judío se muere, el basar de la persona es sepultado, es entregado, es colocado en el Eretz de ese mundo que ellos se imaginan. Atención a lo que voy a decir y que sucede con los nefesh o con el nefeshim en plural, con los ánimos o con las ánimas. Para los judíos, toda la dinamis, toda la fuerza, toda la capacidad de mover el cuerpo se va al Sheol. La única cosa que hay en el Sheol son los ánimos de todas las personas. De todas las personas. Todas las personas cuando se mueren, según la mentalidad judía, el basar se queda en la tierra, en el Eretz, y el Nefesh se baja al Sheol, al abismo. Hay muchos salmos en los que se dice, no dejarás, detuviste mi alma ante la tumba vacía, ante el abismo, no dejarás que mi cuerpo vaya al abismo, no dejarás que mi nefesh caiga en el abismo. ¿Sí? Entonces, el nefesh siempre va a irse para el Sheol, para el Sheol. Y los seres humanos, cuando se mueren, la Ruach retorna a Dios, al Shemaim, a los cielos, a donde Dios, porque es de Dios. Entonces la Ruach vuelve donde Dios. Y eso le pasa a todos los seres humanos, todos, los buenos y los malos. Voy a poner un ejemplo. Se muere Madre Teresa de Calcuta y el basar lo entierran en la tierra de Calcuta. El Nefesh se va para el Sheol judío y la Rúa retorna donde Dios, ante la muerte de Madre Teresa de Calcuta. Se muere Adolfo Hitler y el basar de Adolfo Hitler queda en donde hayan enterrado los rusos el cadáver de Adolf Hitler. El Nefesh de Adolf Hitler se va al Sheol y la Ruach de Adolf Hitler se va donde Dios porque era de Dios. Para los judíos, en este componente no hay premio ni castigo, ni arriba premio, ni abajo castigo, ni abajo castigo, ni arriba premio. Para los judíos, el premio de ser fieles a Dios siempre se tiene en la vida y de 4 maneras, porque ellos tienen una cosa que se llama la teología de la retribución. Si Dios me quiere a mí y yo cumplo con los proyectos de Dios, Dios me premia a mí de 4 formas en esta vida: con buena salud, con larga vida, con muchos hijos y con mucha plata, con muchos bienes. Ese es el premio que Dios en la cultura judía tiene para los seres humanos. No hay nada ni para después de la muerte ni antes del nacimiento. El premio o el castigo es en la vida, en la vida, mientras estén unidos el basar, el nefesh y la ruach. Acuérdense de la historia de Job en la Biblia. Job, que era un santo, que tenía muchos hijos, tenía muchos bienes, era joven y estaba aliviado. En determinado momento cae enfermo, está próximo a morirse, todos los hijos se le mueren y todos los bienes se le pierden. Para la mentalidad judía, Job está siendo castigado en vida porque le faltó algún precepto de Yahvé, alguna ley de Yahvé. De hecho, eso es lo que le dice su mujer y sus amigos. Tú ofendiste a Yahvé. Job, que sabe que es un hombre justo y bueno, él dice, yo no he ofendido a Yahvé. Yo no he ofendido ni he faltado a Yahvé. Y si ustedes creen, los amigos le insisten que sí, que tuvo que haber cometido algún error, alguna falla, que tiene algún pecado escondido, él le dice no. Y si es así, que venga Dios y me diga en qué he fallado. Y de hecho, Dios baja
y en los largos capítulos del libro de Job hay un discurso grandísimo de Dios y de Job en el que se demuestra que es Dios el que da y que quita. Y por eso Job va a terminar diciendo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Si asumimos de Dios, si recibimos de Dios los bienes, ¿por qué no recibimos los males? Es como una concepción que hay allá. Entonces, al momento de perecer el ser humano, el Basar va al Eretz, el Nefesh baja al Sheol y la Ruach sube al Shemaim. Ese es el concepto que tiene el judío de lo que es un ser humano. Ha ubicado la cosmovisión, la antropovisión en la cosmovisión. Es un elemento muy importante. Toda la literatura del pueblo de Israel, todo lo que está escrito aquí en la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento, refleja, es el trasfondo de esa cosmovisión y de esa antropovisión, porque este libro lo escriben judíos, con mentalidad judía, con pensamiento judío. Es en todo un poco el libro de Lucas y de Hechos, que está escrito por un personaje que no es judío, pero que ha investigado mucho sobre la cultura y el pensamiento judío. Entonces, todo lo que hay aquí está transmitido, traslucido, referenciado, traspasado por la cosmovisión judía y por la antropovisión judía. Todo está ahí. Existirá después el concepto de resurrección a partir del contacto con la cultura griega y eso cambia un poquitico las cosas, pero es fundamentalmente ese el pensamiento del mundo judío a nivel de cosmos y a nivel de humanidad. Y así ubica toda esa realidad en el ser humano. Tenemos que analizar un poquitico la cultura y la cosmovisión de los griegos y los romanos, que son otra cultura que va a influir mucho en la conformación de la, de la Biblia, de la historia de la Biblia. Entonces, estos tres conceptos son netamente judíos. El concepto griego del ser humano está también concebido en tres elementos. Es una concepción tripartita. Para los griegos hay una cosa que se llama soma, que es el cuerpo, el cuerpo. De hecho, de ahí, como nosotros somos muy herederos de la cultura greco-romana, nosotros siempre decimos, cuando tenemos un dolor, una enfermedad, que eso es una somatización de algo, el dolor. ¿Por qué? Porque es manifestar en el cuerpo una cosa de otra parte. Entonces, el soma es el cuerpo, el cuerpo. Para los griegos, el ser humano también está constituido o compuesto por una cosa que ellos llaman la psique, que es el alma, el alma. El alma en sí misma es una idea, una idea. Estoy haciendo para que me quede perfecto. Eso. Psique, el alma, que es la idea que habita en nuestra corporalidad, en nuestra corporalidad. Y el ser humano
en la cultura griega también está compuesto por una cosa que ellos llaman, bueno, esa es fundamentalmente la composición del ser humano en griego, un cuerpo y un alma. Para ellos es doble, no más. El, la psique también tiene en la... Esperen, que es que estoy aquí recibiendo gente que está entrando. También tiene este nombre, neuma, neuma, el aliento, el aliento. Neuma Padre, es, tranquilo que dime. yo les estoy dando el ingreso, padre, no se preocupe. Ah, bueno, listo. Sí, Sí, señor. como, bueno, listo, muy bien. Bueno, entonces, ya no me preocupo por eso. Entonces, el ser humano para los griegos está compuesto de ese soma, cuerpo, de esa psique, que es alma, y que tiene un componente neuma, que para ello es aliento, el aliento de vida. Neuma es viento en griego, es viento. Se corresponde con el ruach hebreo, porque también en hebreo el viento es el soplo que Dios le dio al ser humano, pero aquí es el viento. De aquí provienen nuestras palabras neumatología, neumólogo, neumático, porque tienen aire, porque es aire, ¿sí? Ese neuma también tiene ese componente de aire. Pongo aquí eso. Entonces, para los griegos es fundamentalmente esas dos realidades, la psique o el neuma y el soma, el cuerpo. Para los griegos, el ser humano no es sino de dos cosas, cuerpo y alma, cuerpo y psique, cuerpo y neuma. Es nada más eso. Y es muy complicado que todo el pensamiento antropo la antropovisión de los judíos, que es tripartita, en tres partes, se traduzca después a una cosmovisión que es bipartita, de cuerpo y alma no más, cuerpo y alma. Los griegos también tienen una cosmovisión que hemos visto que se adecua, interactúa con esta antropovisión. Cuando el cuerpo de un griego, bueno, cuando un griego se muere, el cuerpo se queda en la Gea, en la tierra, y lo entierran o lo creman, que era una de los métodos de sepultura de los griegos, la cremación. Hacían una pira de leña y ahí metían el cadáver y lo encendían, y esa era la cremación que existía para los griegos. Y eso era una ceremonia muy particular. Pero a ese cadáver de cuerpo, que lo abandonó el neuma o la psique, porque esa alma o esa idea tiene una función muy particular, que es volver al mundo de las ideas. ¿Se acuerdan que en la parte de abajo, en el Averno, en el Hades, hay una cueva que está cuidada por el cancerbero, pero a la que yo llego a través de la laguna Estigia, montado en la barca de Caronte? Entonces, la psique, el alma, tiene que llevar dinero para pagarle al marinero, al barquero, a Caronte. Por eso todos los cuerpos griegos son enterrados o cremados con un par de monedas debajo de la lengua o en los ojos, para que tenga con qué pagarle a Caronte. Se considera una obra de caridad entre los griegos, ponerle dos monedas al difunto para que
pueda pagarle a Caronte el traspaso de la laguna Estigia y llegar a la cueva de las ideas, el mito de la caverna del que hablaba Platón. Esa es la manera en que piensan los griegos, que es el mundo o la experiencia de la antropovisión. ¿Cómo es el ser humano? Para los griegos, una cosa doble, de alma y cuerpo, de alma y cuerpo, distinto a la de los griegos, que es de carne, ánima y espíritu. Carne, ánima y espíritu. Esa antropovisión que se complementa con la cosmovisión está metida en todas las experiencias de la vida, de las obras, de la literatura, del pensamiento, tanto de griegos como de judíos. Cada uno lo piensa desde su cosmovisión y desde su antropovisión. Padre, disculpe que lo interrumpa, no entendí allí, Dígame. discúlpeme la interrupción. Y yo El tampoco. Soma y el Piqué y el Bazar, Nefes y Ruá, porque parece que me repitió que ambos son para los griegos y uno es para No, los no. griegos. El Bazar, el Nefesh y la Rúa son solo de los hebreos. Okay. El Soma y el Psique o Neuma es de los griegos. Son dos maneras de pensar distintas. Ok, padre. ¿Sí? Gracias. Sí, ¿Qué señor. otra Gracias. pregunta había por ahí? Padre, es que cuando usted dice, el concepto griego es tripartita, ¿cierto? Usted No, el concepto es bipartita. tripartita. El primero es el Soma. Aunque le pongo tres, porque le pongo simplemente que neuma y psique es lo mismo, pero es para que entendamos en nuestra realidad que para los griegos hay como una cosa espiritual, psique, pero que es neumática, con aire. Ah, sí, Es con gracias. aire, ¿sí? Muchas gracias. Aunque en la hoja aparecen 3 y 3, para los hebreos es tripartita, Basar, Nefesh y Ruach. Rúa, Para los griegos es solamente de soma, cuerpo, psique o alma. psique o neuma, Ah, bien, alma, cuerpo y alma. cuerpo Bueno, y alma. cuando el cristianismo se mete en todo este proceso de nacer en un ambiente judío, pero ser entendido en un ambiente grecorromano, acuérdense que el evangelio, que las enseñanzas de Jesús, que incluso las enseñanzas judías, cuando se traduce la Biblia del hebreo al griego de los 70, se empieza a escribir libros en la Biblia hebrea directamente desde el griego, empieza a haber un dominio de muchos años, desde el 333 hasta el 67, de griegos sobre la región de Judea. Todo eso va llenando de ideas griegas al judaísmo. En la época de los macabeos, el concepto de resurrección se mete por influencia de los griegos. El concepto de alma y cuerpo empieza a ser más fuerte que el concepto de Basar, Nefesh y Ruach, porque el pensamiento griego va a absorber y se va a imponer durante la cultura de la helenización de la provincia de Judea. Entonces, eso va a mezclar. Y para la época judía, aunque estamos bajo el Imperio Romano asumió todos los elementos griegos de la filosofía, de la cosmovisión y de la antropovisión. Y entonces Jesús y los discípulos de Jesús crecieron en un ambiente donde el imperio imponía esa cosmovisión y esa antropovisión, aunque ellos pensaban y sentían con la cosmovisión y la antropovisión judía.
Pero cuando empiezan ya más adelante a traducirse los conceptos que nacieron judíos en conceptos griegos, empieza el problema, porque empezamos a hacer una revoltura de cosas muy complicada. Y empezamos a hacer una simbiosis que va a dar como resultado lo que nosotros tenemos hoy como una cosmovisión cristiana y una antropovisión cristiana, porque nosotros tenemos ese concepto. Pero en realidad lo que me interesa explicarles es que es una mezcla de las dos cosmovisiones, de la judía en la que nacemos y de la griega en la que crecemos. Por ejemplo, San Agustín va a hacer un gran esfuerzo por hacer que el cristianismo que él conoció se traduzca a elementos platónicos. Y entonces San Agustín empezará en su búsqueda de fe y de vida a traducir todo lo que estaba en hebreo al concepto griego y empieza toda esa distinción entre cuerpo y alma, con todo lo positivo que era el alma y con todo lo negativo que es el cuerpo. Y entonces, pero es distinto a la cosmovisión y a la antropovisión donde nacimos, judía, pero empieza a hacerse de eso. Luego, Santo Tomás de Aquino va a aristotelizar toda la experiencia cristiana y plantearla en términos griegos de sustancia, esencia, ser, ontología. Y entonces empieza toda esa mezcla que con el transcurrir de los tiempos y con las comprensiones nuestras va a ser una revoltura que van a producir nuestra cosmovisión cristiana. Porque si nosotros vamos a hablar de cuál es nuestra cosmovisión, vamos a descubrir que, por ejemplo, para nosotros todo lo que los judíos tenían como premio en esta vida, lo vamos a pasar como premio para después de la muerte. ¿Sí? Algo muy griego, que es muy distinto a los judíos. Acuérdense que los judíos esperaban premio de muchos hijos, buena salud, larga vida y muchos bienes en esta vida. En cambio, los cristianos, con la influencia griega, después de la muerte, tenemos una cantidad de premios o castigos. Y definitivamente definimos que el premio era arriba en el cielo donde vive Dios y el castigo era abajo, abajo, expresando la lejanía de Dios. Pero como ese abajo de los cristianos se llenó de una cantidad de cosas, entonces empezamos a tener una mezcla de elementos, porque el abajo de los judíos, que era nada más el lugar de los nefeshim, de los ánimos de las personas que morían, se empezó a plagar en el mundo cristiano de el dios Neptuno, que tenía cachos y cola, que tenía un tridente, que tenía fuego allá abajo, que había malos olores, azufre. Entonces empezamos a hablar de el Hades y el Averno se convirtió en nuestro infierno, lugar de castigo. Perfecto. Acuérdense que en la mentalidad griega el Averno también era un lugar de premio. De hecho, si nosotros vemos bien la cosmovisión griega, déjenme, yo busco por aquí una cosa. Nosotros vamos a descubrir semestralizado. Voy a buscar aquí el semestralizado.
en esta imagen nosotros podemos ver lo que puede pasar con el ser humano en la cosmovisión griega. Cuando el ser humano muere en la cosmovisión griega, el cuerpo lo dejan aquí en la tierra, ¿sí? Aquí en la tierra. Pero la psique, el alma, tiene que tratar de volver a ir a la cueva de las ideas, al lugar de las ideas. Y entonces, para poder ir al lugar de las ideas, tiene que bajar al Hades. Tiene que bajar al Hades. Y allá en el Hades, el dueño y señor de ese Hades es Neptuno, que tiene un tridente con el cual maneja los caballitos de mar que lo llevan en su coche de conchas. ¿Sí? Ese es el dios de los griegos. Y entonces, allá en el Hades, en la parte de abajo, donde está el río Tártaro y la laguna Estigia, el destino de las almas de la psique es volver a la cueva de las ideas, acá, donde está cuidándolo el cancerbero, el perro de tres cabezas. Pero yo bajo al Hades por acá, me quedo en los campos elíseos, esta es un ánima aquí, esta es una psique aquí, esperando que Caronte, el barquero, llegue a la orilla, yo le entregue las dos monedas y él me pase de aquí a aquí y yo pueda llegar a la cueva, pelearme o distraer al cancerbero y poder volver al mundo de las ideas, de donde salí, de donde está la psique, donde estaban las ideas, las almas. Es un viaje muy pormenorizado y muy particular. Por ejemplo, aquí está Psique negociando con Caronte, que es ciego, para que la lleve al otro lado de aquí de la cueva. Si ustedes notan en la pintura, esta es una pintura de un autor famoso, aquí hay un alma que está tratando de colarse en la barca de Caronte porque no tiene dinero o porque no quiere Sí, tú pagar. estás compartiendo, no estás compartiendo la imagen, estás compartiendo la carpeta. No, así es verdad. Ah, no estoy compartiendo Solo- Ahora solo- sí, No, ahora sí. no, padre, aún no. No, deja de compartir y selecciona compartir la imagen. La imagen, bueno, listo, ya, dejo de compartir. Por eso es bueno tener técnicos aquí. Ay, además, ¿qué pasó? Esperen que me salí. A ver, aquí. Solamente darle clic sobre la imagen. Sí, ya voy ya no estoy compartiendo. Ahora, Ahora la imagen de la estrella. particular. No participar, no. ¿Cuál participar? Compartir. ¿Dónde tengo yo aquí compartir? Eh, Adriana, ponme otra vez Hola, padre. Escucha. dime. ¿Se puede darle doble clic a la imagen? Sí, pero espérate que estoy, porque me dejé de compartir. Y No, ahora, ábralo. Ábralo en este momento. Solo dele doble clic a la imagen. sí, ya le dio el clic, ya la tengo ahí. Minimice la carpeta. No es que Está la carpeta, compartiendo la carpeta. Sí, es Tienen que que dejar de se está compartir viendo, pero la solo la carpeta. carpeta. ya la quité, la carpeta. No, es que está compartiendo solo la carpeta. Deja de Ok, deje de compartir Aún compartir. pantalla sigue la carpeta abierta. Deje- para solo compartir la imagen.
No, la no, es imagen. Bueno, compartir toda espere la un pantalla, momentico. es compartir toda Voy la a pantalla. quitar esto. Dele Voy a- compartir pantalla, que de pronto le dio fue espere que es compartir que ventana. ya aquí me pusieron aquí compartir pantalla y me voy para esto ya. Esa es. ¿Ya la Ahora vieron? sí. Bueno. Y ahora sí. Listo. Bueno, listo. Entonces les estaba explicando. El griego se muere y el cuerpo lo dejan aquí en la Gea, pero le ponen en los ojos dos moneditas para que cuando baje aquí al Hades, él llega primero a los Campos Elíseos. Ahí tiene que esperar que Caronte, el barquero, le ayude a pasar la laguna para poder llegar a la cueva de las ideas. Aquí en esta imagen. Bueno, les mostré a Neptuno, que es el dueño del Hades, que es el que administra el Hades. Aquí hay otra imagen de Hades. Me interesa mostrarles que tiene un tridente, que tiene unos caballitos de mar y unas conchas en las que él viaja, pero miren el tridente. Y aquí es donde les estaba mostrando. El alba llega aquí a los Campos Elíseos, que son estos, y tiene que esperar que Caronte, el barquero que es ciego, venga a esta orilla y ahí negocia con él para que lo lleve hasta la orilla donde está la cueva de las ideas, el mito de la caverna de Platón, que está cuidado por el perro de tres cabezas. Entonces yo le pago 2 monedas a Caronte para que él me pase y aquí tengo que ver cómo negocio o distraigo al perro de tres cabezas para yo poder volver al mundo de las ideas, que es el ideal de todos los griegos. El premio de cualquier alma es volver al mundo de las ideas. Por eso yo tengo que tener el dinero, por eso es una obra de caridad que me pongan en el cadáver las 2 monedas para pagarle al barquero. Y aquí les estaba mostrando precisamente a Caronte negociando con Sique. Esta es una pintura muy famosa de un autor muy famoso, en el que notamos un alma, una Sique, aquí atrás, tratando de meterse a la barca. Y notamos otras almas, otras Sique, aquí escondidas, porque no tienen dinero. Entonces están negociando con Caronte para poder pasar al otro lado. Estas son distintas imágenes. Cuando Caronte se da cuenta que yo me voy a montar en la barca sin pagarle, él me tira a la laguna. Acuérdense que la laguna huele feo, es hedionda, es caliente, tiene azufre. Ese es el castigo por haberme tratado de colar sin pagarle a Caronte. Estas son distintas escenas de Caronte llevando a las almas al mundo de las ideas, defendido por por este perro de tres cabezas. Es una idea muy importante en la cosmovisión griega. Ahí está Caronte llevando el alma a la cueva de las ideas. Aquí hay muchas almas tratando de montarse a la barca de Caronte. Pero cuando Caronte se da cuenta, con el remo los tumba y muestra cómo los tiró a la laguna Estigia, con el peligro de que uno en la laguna Estigia caiga al río Tártaro, y el río Tártaro es el río del olvido. Todo el que llega al río Tártaro se olvida de todo y lo olvidan en el mundo. No vuelve a tener ideas en el mundo. Entonces, ese es el peor castigo para los griegos en la visión, griega del cuerpo y de la mente. Pero la mezcla que hacemos nosotros al volver griego, al helenizar el contenido judío, hace una revoltura. Entonces, el cielo nuestro queda como el lugar de premio, porque allá habita Dios. Y el Hades griego
queda como nuestro infierno, el lugar de castigo, porque allá existe fuego, azufre, y además allá es dueño de eso un señor que tiene cachos y que tiene un tridente y que tiene cola. Entonces todo eso se va a Padre, devolver. Dígame. padre, perdón, discúlpeme que le interrumpa. Quiero preguntarte si entonces para los griegos la llegada a la cueva de las ideas es sinónimo de la resurrección. No, O sea, ¿por qué los macabeos un tiempo tan largo antes de la venida de Cristo hablaban de resurrección? ¿Basados en qué? porque en el mundo griego, en algunas corrientes del pensamiento griego, estaba la posibilidad de la resurrección, porque para los griegos, y es una evolución del pensamiento griego, yo estoy hablando de un pensamiento más primitivo y reducido griego, pero en una evolución del pensamiento, la idea, entonces, el objetivo de la psique es volver al mundo de las ideas. En algún momento el reflejo de lo que hay en la cueva, según lo explicaba Platón, hace que las ideas vuelvan a reflejarse y salgan al mundo. Y entonces eso es considerado como una resurrección, Ujú. es volver, pero no es allá el mundo de las ideas, sino cuando una idea vuelve a salir de la cueva, entonces resucita, vuelve a tener una idea, que es como el concepto que hay en el conocimiento. Eso, algunas corrientes griegas, tanto filosóficas como teológicas, van a madurar el concepto de la resurrección. Y eso entonces va a pasar en la época del judaísmo macabeo a la cultura judía. Y entonces, pero es porque el judaísmo del tiempo de Macabeos está bajo el dominio de los griegos, que han impuesto de alguna manera, con la fuerza incluso, el pensamiento griego. Listo, padre, muchísimas gracias. Muchas Entonces, gracias. desde esa perspectiva, uno empieza a ver esa mezcla para que no digamos que es solamente una mezcla que van a sufrir los cristianos, sino también los judíos. Hay corrientes judías que esperan un premio al final. La gran mayoría de judíos esperan un premio aquí en la vida, con muchos hijos, muy buena salud, muchos bienes y con larga vida. Pero hay otros que esperan los tiempos mesiánicos donde se reunirá. Por ejemplo, para que nosotros notemos la radicalidad con que se hacen estas cosas, miren que nosotros al Hades griego, que puede ser un lugar de premio, mire, porque al final el alma vuelve a su origen, eso es un premio. A muchos dioses y diosas y hombres los mandaron al Hades a vivir bien, a vivir bien. De hecho, Hades, el dios de allá, es premiado por su hermano para que cuide allá, pero es mandado para que no le quite las mujeres a él, a Zeus. Pero para nosotros eso se convierte en un lugar de castigo y las características propias de Hades, por ejemplo, Hades en la mitología griega nunca podía volver a salir a la tierra. Una diosa que se enamoró de él le regaló un gorro con el que él se podía volver invisible. Y entonces Hades, el dios de abajo, del Averno, se ponía ese gorro y salía a la tierra y nadie lo veía. Y se acostaba con cuanta mujer pudiera. Había muchas veces en que resultaban en embarazo muchas mujeres y no sabían de quién era, porque él quedaba invisible cuando se ponía el gorro ese. Miren que nosotros, y es un gorro que tiene un par de cachitos. Miren que nosotros al diablo, allá abajo, lo tenemos con unos cachos, con un tridente. Tenemos el azufre del infierno, tenemos el fuego del infierno. Y eso es de la mentalidad griega. Pero nosotros al mezclar y al poner en el infierno, en el averno, en lo inferior, en lugar de castigo, le ponemos todas las características griegas, que es muy distinto a lo que pasaba con la cultura judía, con la antropovisión y la cosmovisión judía. Miren que cuando yo rezo el credo, yo hago una cosa totalmente distinta frente a esto, frente al,
frente a la experiencia de la vida y de la muerte. Voy a explicarles aquí con esta imagen. Vamos a irnos a la primera que está en castellano. No, esta está en inglés. Esto. Cuando nosotros hablamos de Jesús y de lo que le pasó a Jesús, tenemos dos conceptos muy particulares. Por ejemplo, cuando decimos el credo, nosotros hablamos al principio del credo que fue engendrado por obra del Espíritu Santo. El Espíritu es la Ruach de Dios que vive acá. Fue engendrado en la tierra, en el seno de María, por el Espíritu Santo. La palabra de Dios, el Hijo de Dios, a través del Espíritu se hace presente aquí en la tierra. Sí, y decimos todas las cosas de él. Sabemos que anunció el reino, que predicó, pero cuando yo digo, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. A ver, ¿cómo es que dice el credo? Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado. Fue crucificado. Muerto y sepultado. Y sepultado. Me están diciendo, el cuerpo de Jesús lo dejaron aquí en el Eretz, en la tierra. Sí, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, o sea que el nefés de Jesús también bajó acá. Y que por obra de Dios subió a los cielos y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Cuando yo digo esa parte del credo, estoy expresando en castellano lo que es el concepto de la antropovisión de lo que le pasó a Jesús. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y subió a los cielos. Estoy diciendo que el cuerpo de Jesús fue sepultado, que el nefés de Jesús bajó al Seol y que la rúa de Jesús subió a los cielos. Ese proceso que Jesús vivió en 3 días, así simbólicamente, nosotros también esperamos vivirlo. El día que sea el juicio final. Padre, disculpe. Una pregunta aquí, porque ya llevo 4 con las 3 de la clase anterior. Ajá. Cuando nosotros llegamos aquí a la cueva de las ideas, y según la radicalidad de la enseñanza de la cual usted está hablando en este momento, yo siento que nosotros deberíamos entonces también en la enseñanza, para interpretar mejor, una fundamentación en lo que es hebreo. Porque entiendo aquí como así que el griego absorbe lo hebreo y lo romano, ¿sí? Que es lo que nos traen a nosotros. Entonces, mezclando yo las 3 preguntas anteriores, yo digo algo, la pregunta que iba a hacer la vez pasada. ¿Cómo nosotros aquí en América, que fuimos educados ante esta grecorromana cultura occidental? Sí, correcto. ¿Cómo hacemos nosotros cosmovisión y el tema que estamos tratando hoy entonces? O sea, porque se me vuelve así como que radical la cosa, sí, no sé. Sí, bueno, lo primero que tenemos que hacer es ser hijos de la historia que nos ha tocado vivir. Nosotros no vamos a poder cambiar la historia, porque es la historia que nos tocó vivir. Nosotros fuimos evangelizados, brutalmente explotados pero hemos vivido y recibido este mensaje de la buena noticia del reino. Pretender volver a los orígenes puros del judaísmo o del cristianismo o del pensamiento hebreo no es el objetivo de volver a los orígenes. Entonces no es que yo tenga que renunciar, criticar y negar todo lo que he vivido hasta ahora para quedarme solamente con lo judío, porque la historia ha hecho esa mezcla y yo soy hijo de esas mezclas.
de esa historia. Yo soy hijo hoy de toda la historia pasada. Y entonces desde esa perspectiva no tengo que buscar un purismo inicial para que quitar todo lo griego que hay y que afecta y que distorsiona. No, yo lo que tengo que hacer es saber que en la historia ha pasado eso para tratar de descubrir cuál es el mensaje más original que tengo que vivir yo hoy, aún a pesar de esa mezcla, de esa simbiosis, incluso hasta de esa, hay una palabra muy interesante que habla de la mezcla de cosas. El- bueno, yo soy hijo de eso, vivo de eso, y, Sincretismo. sincretismo, de ese sincretismo en el que yo vivo. Yo no puedo decir, tengo que volver a lo netamente hebreo, porque Jesús pensó en hebreo. No, Jesús también tuvo influencias de lo griego, porque Jesús vivió el Imperio Romano. Solo que el mensaje fundamental, el pensamiento fundamental está expresado en los sentimientos hebreos, pero yo tengo que acomodarlo y vivirlo hoy con lo que he vivido de historia en la medida de las posibilidades, lo más cercano a la experiencia fundacional, a la experiencia donde empezó todo. Pero eso no significa que yo entonces tenga que renegar, criticar o quitar todo lo que no. Por ejemplo, nos puede pasar en este momento con el concepto que tenemos de infierno. Nosotros para nosotros, cristianos, católicos, el lugar del castigo es el infierno y para nosotros lo ubicamos aquí abajo, donde estaba el Seol judío, con las características griegas, con un señor que tiene cachos y cola, con un fuego. Pero yo no puedo, entonces yo tengo que saber que eso primero fue la historia en la que devino toda esta simbiosis entre la cultura hebrea y la cultura griega. Tengo que aceptar y asumir eso. Segundo, no puedo defender ni colocar eso como un dogma. Es que Jesús en los evangelios, cuando dijo que allá será el llanto y el rechinar de dientes, estaba hablando del infierno que yo pienso hoy, 20 siglos después. No, Jesús estaba hablando de otra cosa. Entonces yo tengo que tratar de ir por eso es importante y necesario leer la Biblia en su contexto histórico para entender. Jesús, cuando estaba hablando del llanto y del rechinar de dientes, cuando hablaba del castigo, donde había fuego, estaba hablando de la gehenna, que era el basurero de Jerusalén. Y en el basurero de Jerusalén pasaba como todos los basureros del mundo. Hay malos olores, hay gusanos, hay fuego, porque en la descomposición de los materiales orgánicos produce gas metano que al contacto con el calor del sol hace combustión. Y entonces en los basureros siempre hay una llamita que no se apaga. De eso está hablando Jesús, de que la persona que no asuma los criterios del reino, el proyecto del reino, va a terminar en el basurero, como termina todo. Y allá hay fuego que no se acaba, allá hay gusano que siempre corroe. Eso estaba hablando Jesús. No estaba hablando del infierno como lo pintó Dante en el siglo XIV, XV, con esas esferas, con esas cosas que de fuego, con esos tormentos, con esas pailas que yo me imagino en la en lo que entonces yo no puedo defender eso. Estudiando Biblia entiendo qué es lo que quería decir Jesús. Voy a ser olvidado, a estar tirado en el basurero, a terminar mal y sufriendo las consecuencias de quedarme allá. ¿Por qué? Por no asumir un proyecto donde el pobre, el huérfano, la viuda, donde el bienestar, la solidaridad, el amor y la paz son los valores más importantes. Ese es el mensaje original. Pero yo no puedo quedarme en la condenación a los mismísimos infiernos, como lo pienso yo, a todos los que no piensan como yo. Porque el reino tiene otras dinámicas de perdón, de consolidación, de variedad, de diversidad. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir
trabajando en el proceso de aprender a leer la Biblia. Y el que aprendamos, por ejemplo, esto de cómo era la cosmovisión judía, cómo era la cosmovisión griega y la revoltura que hemos hecho en el transcurso de la historia, no me da mi pie para decir todo lo que yo he vivido es malo, lo tengo que dejar y tengo que volver al origen de allá. No, es la historia que tenemos que asumir. No sé si te queda como propuesta de vida claro eso. Sí, padre. No, valga su aclaración válida, pero mi intención es que el sentir de lo que usted expresa, si hay que, aunque el tiempo de vida no nos va a alcanzar ni tampoco nos vamos a quedar en eso, porque sí, ya tenemos una enseñanza creada y fundamentada y soportada. Sí. Pero sí es importante, y lo sigo considerando, es que hay que profundizar también como una temática en la parte de la cultura hebrea, porque Ajá. también nos ayuda. No estoy diciendo que nos vamos a quedar en la parte de lo que usted está complementando, no fue mi intención, aclaro, No, pero no, sí yo simplemente estoy diciéndolo como una actitud de vida frente a eso. Sí, claro, yo lo entendí, yo lo entendí, pero sí veo fundamental esa parte, aunque la vida no nos va a alcanzar la vida terrenal, sí, totalmente de acuerdo, porque como digo yo, si empezamos con un solo texto y ya tenemos hoy 50 o 100, eso no vamos a alcanzar, pero sí, padre, sí, Pero resalto mientras de más comprendamos ese mundo judío, el pensamiento judío, la historia judía, la historia de salvación, y mientras más claridad vayamos teniendo frente a eso, más libres seremos frente a la propuesta que nos hizo Jesús del reino, porque lo vamos a vivir con más posibilidades. Y vamos a ver que el reino, ni tú, como decía la canción de las comunidades eclesiales de base, ni tú, ni yo, ni el otro lo llegaremos a ver, pero hay que empezarlo para que pueda ser. total. Y es muy Gracias, padre. compromiso muy radical que uno tiene que asumir como cristiano al leer la Biblia. Mientras más conoce uno la Biblia, más sencilla se le hace la vida a uno y más comprometida vive la persona con la causa de Dios, porque conoce más de la Biblia. Ya la Biblia no es un libro para darme miedo, ya la Biblia no es un libro para volverse un mojigato o para aislarse del mundo. La Biblia es para vivir entre el mundo con los hermanos y hermanas que Dios le dio a uno y hacer la caminada que le toca a uno. Y ya, pare de contar, el resto lo hace Dios y el resto lo hacen los que vienen detrás de nosotros. Entonces, es como una actitud muy especial y muy particular que uno debe asumir cuando estudia Biblia frente a toda a esta temática que se le vuelve novedad. Les voy a poner un ejemplo de cosas que pueden pasar cuando uno vive y vivencia estas realidades y cuando las confronta. En la Edad Media, que es una edad la Edad Media no es una edad de mediocridad, ni de ignorancia, ni de desaseo, no. La Edad Media tiene personajes, historias y cosas muy ricas. En la Edad Media se hicieron preguntas muy importantes, muy importantes. En la Edad Media, por ejemplo, se preguntaron, viendo la manera en que había evolucionado la iglesia, la comunidad de los seguidores y seguidoras de Jesús, en una estructura muy piramidal, cosa que Jesús no quería. Jesús quería otra propuesta, mucho más solidaria y mucho más parecida a lo tribal. Sin embargo, evolucionó frente a eso y evolucionó de esa manera, de tal manera que en la Edad Media se llegó a unir el poder político, el poder económico, el poder religioso, el poder social, y todo eso se mantuvo en la religión, la iglesia, que se volvió en un poder absoluto y que llegó a decir, fuera de la iglesia no hay salvación, porque ella mandaba en todo, económica, política, moral, civil, social, económica y hasta militarmente. Fuera de la iglesia no hay salvación. Para uno entrar a la iglesia tiene que bautizarse. Pregunta, ¿qué pasa con los niños que no logramos bautizar? Esa pregunta no es tonta, es una pregunta profunda, pero si la hacemos mal, si se nos olvidan unos conceptos previos, voy a
inventarme una cosa tonta. ¿Dónde van las almas de los niños que no fueron bautizados y que no pudieron entrar a la iglesia y que por eso no tendrán la salvación? Entonces la Edad Media inventa el limbo. Eso no está en la Biblia. En la Biblia no existe el limbo. No, en ninguna cosmovisión judía, ni siquiera griega, hay limbo. Solo en la de nosotros, para solucionar esa pequeña duda. ¿Qué pasa con el que no se bautiza y no entró a formar parte de la iglesia? Y hay otra, miren a lo que llegamos. Llegamos a crear el limbo como un lugar al que van los que no se pudieron bautizar. Y eso lo tenemos nosotros en la cotidianidad de nuestras vidas. Ahora con toda esta cuestión del aborto, de los niños no nacidos y todo eso, hay tendencias a recrear el limbo. Y entonces oremos por esos niños que no van a poder entrar al reino de los cielos porque no fueron bautizados, porque los mataron antes. La intención de defender la vida es muy buena, muy importante y fundamental, pero ya de llegar a... Porque ahí estamos olvidando el concepto de la misericordia, el amor, la grandeza, la amplitud de Dios. Dios no le va a preguntar a uno, ¿usted se bautizó o no se bautizó? Dios le va a preguntar a uno, tuve hambre y me dieron de comer. Estaba desnudo y me vistieron. Tenía sed y me dieron. Esas son las preguntas fundamentales del reino. Juancho, disculpa. Ante estas reflexiones a las que llegamos desde todo esto que tú nos estás exponiendo, surge siempre, bueno, y tú sabes que ha sido nuestro choque, nuestra confrontación con todo lo que es diocesano y arquidiocesano, ¿no? Y por eso tú sabes que tenemos el rótulo de sicarios de la fe. Ajá. Nos toca manejar estos conceptos dentro de nuestras comunidades, como con mucho tacto, con mucho, porque a fin de cuentas... Hasta con sabiduría. Es como irnos lanza en ristre contra la misma iglesia, ¿no? Contra la concepción de la iglesia, que tiene unos preceptos y unas normatividades preestablecidas, establecidas y posestablecidas, porque se cumple o se cumple. Entonces, sigo pensando la importancia de estos espacios en los que nos nutrimos desde la verdadera fe, desde el concepto de la misericordia, como tú lo acabas de decir, y entender que si hemos aceptado, asumido, montarnos en esta barca, en esta aventura, pues tenemos una gran cantidad de retos que asumir. Entonces, seguirle pidiendo al Espíritu Santo que nos fortalezca, que nos llene con su sabiduría y su discernimiento y que Claret nos siga acompañando. María Santísima nos cubra con su manto maternal cuando la iglesia quiera quemarnos. Bueno, eso también le pasa a los seguidores y seguidoras de Jesús. Afortunadamente Jesús no nos dijo, ni le dijo a ninguno de los discípulos, tranquilo que todo esto va a ser fácil y sencillo. No, le dijo, los van a perseguir, Bueno, eso hay que asumirlo, esa cuota hay que pagarla también. Pero hay que pagarla pues con inteligencia y con convicciones y que uno esté tranquilo y con conciencia tranquila y con libertad frente a esa temática. Por eso yo pienso que conocer la historia del pueblo de Israel es muy importante, pero yo creo que es más importante conocer el contenido del reino que predicó Jesús. Yo creo que mientras más conozcamos sobre el reino y la predicación del reino que hizo Jesús, eso nos va a hacer aterrizar más en la historia de la salvación y nos va a ayudar a entender mejor qué fue lo que le pasó a Jesús y por qué Jesús pagó esa cuota como predicador del reino, para que también nosotros la sumamos con esas características y con esos desafíos que tiene el reino. Eso no, es inevitable.
Bueno, y por último, yo quería terminar como con esta idea. Todas esas preguntas, todas esas cosas que le van surgiendo al ser humano, porque el ser humano es un ser de búsquedas, también va a generar otras preguntas fundamentales, importantes, frente al rigorismo de la iglesia, frente a la estructura que se vuelve más pesada y que le pone más cargas a la persona, que es una realidad de las estructuras, cualquiera, no solamente la eclesiástica y la religiosa, sino la social, la académica, la educativa, la familiar. A veces la familia lo apabulla a uno. Y el reino es una propuesta muy alternativa a todo eso. Pero bueno, como el ser humano sigue en búsqueda, llega un momento en la Edad Media donde el moralismo empieza a hacer su aparición, las exigencias del cumplimiento. Ya no solamente son los mandamientos de la ley de Dios y los mandamientos del Evangelio, sino que son los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, una cantidad de exigencias que se empieza por lo mínimo, pero que termina siendo fuerte. Acuérdense que en el tiempo de Jesús, lo que había empezado con 10 mandamientos en la época del desierto y con Moisés, en la época de Jesús iban 613 mandamientos. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros porque somos hijos de la misma historia, de la misma realidad. Y entonces, desde esa perspectiva, llegaron a preguntarse, ¿y qué pasa si uno no es tan malo, pues para que lo manden a los mismísimos infiernos, pero tampoco es tan bueno para llegar directamente al cielo? Entonces, esa pregunta, entonces aparece el purgatorio, un lugar intermedio en el que yo me tengo que purificar de mis pecadillos para poder llegar limpio a la presencia de Dios, sin tener que Voy para ir allá. al infierno. Entonces, ese tipo de cosas va enriqueciendo, ensombreciendo o complicando o simplificando. Para mucha gente eso fue una simplificación muy buena, porque es simplemente dedicarse a orar por las almas del purgatorio, a tener el escapulario de la Virgen del Carmen para que yo me libre, a comprarme unas indulgencias para no pasar tantos días en el purgatorio, y así eso le solucionó la vida a mucha gente, pero también se la complicó a otros. Entonces, ese tipo de cosas que van surgiendo, irlas entendiendo como en la perspectiva del progreso humano. No hacerme quemar por si existe o no existe el purgatorio. Es una cosa tardía, medieval, que enriqueció la cosmovisión judía, cristiana, pero que le aportó momentáneamente una solución. Pero después, cuando reflexionamos sobre el amor, la misericordia de Dios que no tiene límites, cuando uno lee detenidamente la parábola del Padre Misericordioso, cuando uno lee la parábola de los talentos, cuando uno lee el reino desde otra perspectiva, uno dice, no hay necesidad del purgatorio. El Dios, el que tiene en su infinita misericordia la capacidad de decidir quién entra y quién no entra, no más. Y es yo frente al reino que hago o no hago, el que me lo gano o me lo pierdo. Y ya eso es parte de la libertad. Entonces todo eso va conjugando la comprensión mejor de la buena noticia del reino. Pero es importante conocer todas estas cosas para que uno entienda y se motive para poder entender y explicarle a los demás esto. Eso era lo que tenía para decirles yo hoy. Bueno, mi padre, muchas gracias. Cosa que me quedé con la boca abierta porque ya estoy pensando a dónde iría a parar yo. Ay, pensando dónde será mi lugar. Yo No, hoy pienso que para es el cielo, porque hemos trabajado por los pobres, les hemos dado de beber a los sedientos, y eso es lo que hay que hacer. eso es lo que hay que hacer. Ahí vamos trabajando Padre, entonces todos padre, Otros lo harán junticos. a punta de en rosarios y esa novenas. época Yo la lo hago a nobleza, partir de las cosas del reino. Ah, sí. En esa época la nobleza europea tenía el dinero para comprar las indulgencias, pero nosotros no Ah. tenemos platica para eso. Estamos grandes. Aquí hay gente que gasta su platica en indulgencias.
Hay que tratar de practicar las obras de misericordia para poder llegar a ese cielo. Exactamente. Y entonces uno se pregunta, ¿estoy más con la estructura eclesial o con la estructura del reino? Tendríamos que preguntarnos si somos más eclesiológicos que reinológicos. Esa cosa es fundamental preguntársela, porque a veces uno se vuelve más papista que el Papa. Como Total. dice un padre mío, Padre- mientras Padre yo Juancho, llego, sí, Padre Padre Nuestro y di Juancho, Ave como, María. Dígame, Padre Rafa. Juancho, como decía Casaldáliga, la iglesia es la servidora del reino, no al Ajá, revés. sí. Nosotros como iglesia debemos tener la mirada puesta en el reino, ¿verdad? Jesús. A veces, Casaldáliga era más radical. sí, Frente a esa propuesta de fuera de la iglesia no hay salvación, Casaldáliga dijo, fuera de la salvación no hay iglesia. O sea que, sí, total. sí, El libro de él, La espiritualidad de la liberación, es muy bonito, sobre eso. todo al principio, donde introduce un contexto muy chévere. Recomendado el libro. Se lo recomiendo por parte de Jesús David también. Muy buena esa espiritualidad. Muy Me buena van esa a comprar espiritualidad. 2. Ujú. Sí, Y la entonces, otra cosa, Jesús David, una cosa que tenemos que ir profundizando y también para Adriana y para Luis Javier y para todos los que estamos acá, ir profundizando en la comprensión de qué es el reino que Jesús anunció, porque es que a veces estamos desenfocados. Si nosotros nos enfocamos en el reino, yo creo que hacemos maravillas a nivel de evangelización, a nivel de espiritualidad, a nivel de misión. Creo que nos enriquece mucho ese trabajo. Sí, sí, totalmente. que Enfocarnos entonces en el podría ser reino. como la cosmoreino, Como No, visión del reino. reinovisión, la reinovisión, exactamente podría ser eso. reinovisión, judía cristiana, Ajá. Judeocristiana. Judeocristiana, Y judío-cristiana. porque perfectamente puede ser un tema de otra charla entre todos como esta. Cómo sí, sí. enriquecen de harto estas charlas y cómo nos clarifican cosas aunque uno no lo crea. Uno cree que no, pues que ya, y resulta que cada vez se da uno cuenta que, Entonces, vayamos pensando, Padre Juan, que usted como que es el propio para hablarnos de las diferentes visiones. Esa visión del reino sería un tema excelente. Me parece muy bien, Magdalena. Me parece muy bien la propuesta. Los de Caracas, todos los que están aquí de Caracas, saben el esfuerzo que hemos hecho en los últimos 3 años por trabajar las cosas del reino. Y hemos aprendido mucho, porque no es que yo les haya enseñado, sino que yo he aprendido con ellos en esa lectura. Lo hemos hecho con los jóvenes de confirmación, lo hemos hecho con los catequistas, lo hemos hecho con los profesores del Colegio María Inmaculada aquí hay varios que participan en que participaron en esa actividad. Y hay cosas muy interesantes que no solamente le cambian a uno la manera de hacer la misión, sino que lo cambian a uno por dentro, porque uno dice, caramba, tanto tiempo que me gasté yo en estas pendejadas y la cosa era más sencilla. A esa conclusión llega uno. Excelente, A eso vamos a excelente. llegar todos. Voy a reprogramar ese cronograma que tenemos para los del semestralizado. Bueno, Está entonces muy por ahí buena la idea. podemos proponer Jesús y el Yo reino. tengo una pregunta. A ver, diga. Yo tengo una pregunta. Diga ¿Hay y forma haga. de poder hablar a solas, no por aquí, con el padre Juan? Me Yudley, gustaría ¿usted tener dónde una charla, vive? pero con más ¿Usted dónde vive? Colombia, Cincelejo. Caramba. Cincelejo, Sucre, Colombia. Bueno, ¿conoce la parroquia Nuestra Señora del Carmen? Sí, señor, pertenezco a ella. Bueno, Con listo. profe Entonces Rafael yo y en los Jesús. 15 primeros días de agosto estaré por allá si Dios quiere. Ah, bueno, bendito sea mi Entonces Dios. usted Sí, nos han estado se hace hablando de usted, sí, sentir, señor. Bueno, se hace sí, señor. sentir. Sí, padre, gracias. Qué bien, entonces vamos a tomarnos hoy nuestra foto para que estemos entonces listicos todos
cámaras bien lindos, a ver, toditos. Adri, Magdalena, Alberto hola. estaba por acá. lo siento mucho, mi cámara no quiere funcionar. Tranquila, no se Bueno. preocupe, pero ahí están los demás. Ay, por aquí Tranquila, estoy viendo a que Job. Hoy Sí. 5 en Barranquilla, Juancho. La Dime. mía tampoco Piedad. funciona. Bueno, voy a aprenderlo. Listo, ahí estamos viendo a Nancy y Araceli. Lina, qué bien. Yurley y Piedad. Bueno, esta primera pantalla nos salió súper bien, pero sin piedad. Sin piedad. Sin piedad. Sin misericordia. Piedad. Sin misericordia. Ah, eso, a ver, piedad. Yo estaba diciendo que sin piedad. No, ya Nos había apareció, ya quedado. apareció. Ahora sí. Saludos, Padre Espere Pedro. que falta la otra. Ánimo, ánimo. Perfecto. Cecilia, ¿usted de dónde es? Cecilia Nave, de Pereira. Ajá. Cecilia Nave es de Pereira, padre. Listo, chévere, sí. Es que aquí hay mucha Bien. gente que conozco. Sí, esa Cecilia. Cecilia, ahora pues a Jesús Albeiro. Ya no lo conocemos. Ah, caramba. ¿Verdad? ¿Sí lo ve? Sí, Bueno, señor. entonces a todos y a todas, muchas gracias. Gracias, Padre Juancho. Sabemos que la próxima semana, con la ayuda de Dios, tenemos ya el Evangelio de Juan para continuar con lo de los evangelios, porque estas 3 clases que el Padre Juan Bautista Flores Palacio nos compartió era una nivelación para poder ir teniendo más la presencia de los que han estado de pronto que no estaban llegando. Hice un llamado casi uno a uno, Personalizado. muy personalizado, que para que estuvieran llegando y ni así. Entonces, bueno, Job lo rescatamos. A Job fue el primero que rescatamos. Entonces, Hola bienvenidos y Adriana, ¿cómo estás? bienvenidas. Bien para todos. Gracias a Dios. Entonces, les deseamos una feliz noche y que sigamos bien puntuales y responsables en este encuentro del semestralizado y ojalá que Javier no se pierda tanto, pues. Bueno, Bueno, y yo sé que acuérdense que está el compromiso de que Adriana programa Jesús y el Ajá. Reino y vemos cómo se trabaja eso. Claro, hágale, Padre, que con la ayuda de Dios lo vamos a tener presente y pendiente. Listo, Que muy Dios me bien. los acompañe, porque tenemos que organizar también, Padre, la temática de la semana bíblica. Ayer Anselmo me Listo. llama para eso. Sí, Vamos a organizar todo esto. Hágale, listo, ¿verdad? sí. Que En agosto que yo listo. llegue por Medallo, nos vemos. Organizamos, claro que sí. Listo. Que pasen una Bueno, feliz noche, que Dios me los bendiga a todos y entonces nos vemos. un abrazo. Igualmente, Gracias. Juancho, bendiciones, se me Juancho. cuida.